De menos que 24 horas, Colombia vuelve a ver el escenario de un atentado terorista. Un otro bomba explotada en Florencia, Caquetá, de hora de madrugada, mientras autoridades están investigando la explosión masiva en Cali, que afecta por lo menos 10 localidades comerciales, y el ministro de Defensa está confirmado que tiene 6 muertos y entrenan un gente mujer en el estado. Noticias Caracol, con informe. En este momento se presenta un atentado terrorista aquí en la base aérea. Por favor, llamen bomberos, ambulancias, hay muchos heridos. Aquí los videos grabados por transeúntes en los alrededores de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali muestran la magnitud del atentado con explosivos y el desespero de los ciudadanos. Sagrado rostro. Bien. Muchachos, esto acá fue fuertísimo. El atentado terrorista se produjo pasadas las 3 de la tarde, a las afueras de la base militar, en un horario donde además cientos de civiles transitan usualmente ese sector. En este bus está lleno de pura gente. Ambulancia, por favor, llamen a ambulancia aquí al frente de la base aérea. Tenemos una persona herida, por favor. Ambulancias, llamen a ambulancia. Las grabaciones dejan ver este camión en llamas y a su alrededor varios cilindros. Aparentemente es el vehículo que explotó a las afueras de la unidad militar. Las imágenes también muestran a este taxi completamente destruido y con rastros de metralla con la que cargan los artefactos explosivos los criminales con la intención de hacer más daño. El conductor del carro sufrió la peor parte. Oh, qué pesar, parce. En medio del caos del atentado, otro ciudadano grabó este otro camión, al parecer el segundo carrobomba cargado con varios cilindros que no explotaron. Muchachos, vean los cilindros que no alcanzaron a estallar. Estos son los cilindros. El reporte preliminar señala la muerte de varias personas y más de 40 heridos. También la captura de un presunto responsable de este atentado terrorista que azota nuevamente a la ciudad de Cali. Era este camión. Ese camión era el que tenía los explosivos. ¡Tío perrito! Placas del taxi. A misa de Kiruna está en su casa nuevo del centro de ciudad de Kiruna, en Suecia. No dura mucho largo para mover el edificio completo, más o menos 3 millas, y toma solamente un día y medio para sobre el tripulante del vehiculonan correr más ligero que lo que espera y así mover el edificio completo para su destinación nuevo. 40 personas na pia abandonaron el edificio mientras que estaba transportando para así proteger el edificio. Un experto indica que el edificio aquí es la construcción más largo y alto que llega de guardo transportar el camino público en Suecia. Logra finalmente estabilizar en misa, arriba un foundation nuevo y probablemente está back de uso para 2026. Y el tema de raton de anochi vira viral de día aquí y de un estudio reciente a revelar que especie aquí te gusta brasa otro, especialmente ahora topa otro del grupo. Jeremy Roth de CNN tiene detayenan. A new study suggests that the world's largest carnivorous bat may be a bit of a softie, even doling out group hugs in social settings. The study, published in the journal PLOS ONE, saw researchers use motion-detecting cameras to observe a roost of spectral bats over 3 months. They were surprised to observe the bats displaying warm social interactions, such as greeting family members, sharing food, playing, and even wrapping their wings around each other in seeming displays of affection. They even observed so-called cuddle balls, where several bats would form a group hug of sorts. Stop. So cute. I mean, you know, for bats. Ugh. Scientists aren't yet sure what the affectionate social cues mean exactly, but suggested in a journal Science interview that despite being fearsome predators, these complex, intelligent creatures are capable of being very gentle. Aw, big hug!
Hey, you know who deserves a big hug, or at least a big old high five? This postman in Australia, whom a homeowner says was caught on camera going the extra mile during a rainy day delivery. Verity Wandel of Brisbane says she was confused when she came home to find the laundry she'd hung up wasn't. And I went, did I hang it out? I did hang it out. Am I going mad? A check of her security camera revealed her postman, Jupreet Singh, had gently removed the hanging bedsheets while delivering a package to save them from being soaked during a downpour. I just thought, he is just the kindest man. That is a beautiful thing for somebody to do. Wanda was able to meet her laundry hero, who said it was no big deal, a sentiment the grateful homeowner disagrees with. I would say this man deserves a raise. People need to know that there are good humans in this world. For Take a Look at This, I'm Jeremy Roth. Aldric Werleman, Telenoticia.